Los vejámenes contra esta mujer no terminaron cuando logró salir de la casa de la doctora. Pronto volvió a trabajar en otro hogar ajeno en donde terminaron de morir sus ilusiones de hacerse profesional y romper con el círculo de pobreza que heredó. Y yo viviendo con mi hermano también tenía que cuidarle a las niñas, hacer todos los oficios de la casa porque la mujer es profesora. La historia de Noris es también desgarradora. A los 7 años ella fue donada a una tía que le prometió escolaridad y buena crianza. Mi mamá fue una mujer soltera, yo creo que toda su vida, porque mi papá tenía su hogar y ella nada más me tuvo a mí con él. Después, esas otras 5 hijas que tuvo, tampoco yo no vi ese hombre viviendo con nosotros en la casa. Siempre yo la vi como una mujer soltera. Siempre trabajaba. Primero lo conozco, después se fue a una casa de familia. Y eso hemos hecho todas las otras hijas de ella, trabajar en casa de familia. Nosotros ni siquiera nos declararon, nosotros no fuimos a la escuela. La parte de mi papá, que eran los que más tenían, entonces fue una hermana de mi papá y le dijo a mi mamá que me dejara ir con ella. Yo no me quería ir, pero el muchacho antes no tenía voto, era lo que dijera el papá. Yo me fui para donde ella, mi tía tenía un negocio en su casa, que vendían bebidas, que se bailaba, pero yo no estaba en eso, yo estaba en la casa, limpiando, lavando, cocinando. Ella tenía una hija y su hija sí estudiaba, pero yo nunca fui a la escuela. Doña Gloria, quien también fue una doméstica infantil en casa de terceros, se vio obligada a ceder una de sus niñas a una familia que le prometió educación, hogar, salud y futuro. Ahora no puede esconder su arrepentimiento. Después cuando comencé a tener hijos, me aconsejaban que yo los separara porque el papá de los hijos míos y yo nos separamos. Y yo pensando que yo sufrí, yo mejor luchaba con ellos. Aunque en una me vi viviendo en un lugar muy estrecho y no tenía condiciones para seguir enseñando a la niña ese oficio, se me ocurrió mandarla a un lugar para que le enseñara ese oficio. Cuando descubrí que ella se cayó, y lo que noté fue que no me daban los papeles que lo dieron los médicos cuando la examinaron, cuando cayó montando bicicleta y se cayeron 2 dientes en el mismo lugar. Yo quería saber los papeles que había que tener radiografía y no me decían, como que me esquivaban. Y cuando fue, y me dice la muchacha el otro día, pero la niña me quiero llevar, digo, ¿que la voy a llevar para dónde? Creo que la niña está hinchada. Y lo que me dice es que pero ella tiene la mano bien y los pies. Digo, mire, tanto que yo he luchado con mis hijos para no darlo, porque yo pasé trabajo, yo pensaba que ahora era diferente. Quiere decir que tiene la mano y los pies buenos. Y me sentí como tan mal. Otro testimonio conmovedor lo ofrece esta joven mujer, criada entre cocinas y alcobas ajenas. Vengo de una familia de 2 hermanos, yo soy la número 10. Salí de mi casa a la edad de 10 años. Llegué a una casa primero y en esa casa yo ayudaba a la señora, ella tenía un salón y yo estuve en esa casa hasta los 15 años. En esa casa yo me levantaba a las 6 de la mañana, recogía la cocina y preparaba café, limpiaba el patio. De ahí yo en esa casa me acostaba a las 8 o las 9 de la noche, trabajaba hasta esa hora. A la edad de los 15 años abandoné esa casa y regresé a otra casa de familia. En esa casa yo me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 11 de la noche. En esa casa yo limpiaba, cuidaba a los niños. Lo primero que hacía en la mañana era preparar el desayuno de la señora y luego lavaba los pañales de un bebé que había chiquito, cambiaba 2 niños y los mandaba a la escuela. Vivíamos en una tercera, bajaba al parqueo, llevaba a los niños al carro y yo me quedaba sola en la casa. Cuando
La señora se iba, yo suapiaba, limpiaba la casa, cocinaba. Cuando ellas llegaban a la 1, yo agarraba a los niños, los bañaba, le ponía la comida a ellos, luego le daba comida a los niños y los acostaba a dormir. Cuando ellos terminaban de comer, yo comía, luego me ponía a fregar, recogía toda la ropa que había lavado y cuando los niños se despertaban, que ya yo había limpiado toda la cocina, bajaba al parqueo con ellos a jugar o si había que llevarlo a algún sitio, algún cumpleaños. Luego de ahí yo llegaba, subía a las 5 o a las 4:30, bañaba a los niños de nuevo, preparaba la cena. Yo estudiaba los sábados y escuchaba la clase por el radio Santa María. Yo dedicaba esa media hora a escuchar la clase, pero antes de empezar esa clase yo preparaba la cena y en lo que ellos cenaban yo escuchaba la clase. Luego guardaba ese cuaderno y me ponía a fregar, terminaba de limpiar la cocina, dormía a los niños, entonces me ponía a doblar y a planchar la ropa que había lavado, que eran la ropa de los niños. Y en eso me daban las 11 de la noche. Y tú que te conmueves con esta trágica novela, ¿no te has puesto a pensar que ahí en tu propia casa ahí trabaja ella, la niña de mi historia? Lava tus pisos y tu ropa y a ti ni te interesa lo que ella siente ni quien limpia su memoria. La Casa de la Mujer está convencida de que estas dolorosas experiencias son necesarias conocerlas para concienciar a la población sobre la necesidad de eliminar progresivamente el trabajo doméstico infantil en hogares de terceros. Cuánta impotencia ante tanto dolor. Eso siente uno cuando ve los testimonios de estas personas que viven esa triste realidad o que han vivido esa triste realidad de trabajar en casa de terceros cuando eran niños. Y otros muchos casos que encontramos en el pueblo. De nada serviría que todas estas personas sufran tanto y que aquí en República Dominicana hayan 48.700 niñas y algunos niños haciendo trabajo doméstico infantil en casa de tercero y que sigamos haciéndonos de la vista larga, sin darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces, aún con nuestro dolor de ver esta situación, tenemos que aceptar, y así lo decidimos, que estas personas cuenten su historia, porque deben contar su historia para evitarle ese mismo dolor, esa misma amargura, esa misma frustración a muchas niñas que en estos momentos deben estar viviendo esa situación y otras que en el futuro también les tocará vivir esto. Que se abran muchos oídos para que escuchen las voces de la experiencia que claman en coro. Basta ya de explotación infantil. Cuando yo tuve mala suerte con mi esposo, que yo me dejé de él y tuve que pasar trabajo y eso, que tuve que volver donde mi hermana, yo lloré mucho y mi culpa se la eché a mi papá y a mi mamá. Porque yo dije que si mi papá y mi mamá me hubiesen criado, mi vida hubiese sido otra. Hubiese sido de otra manera mi vida. Y por eso yo exhorto y digo que todo el que tenga un niño, pase trabajo, pase hambre, pida, haga lo que sea, pero trate de no dejarlo, porque el niño se cría frustrado. Yo exhortaría a las madres que no salgan de sus hijos por nada, que luchen con ellos. Si aún está en tu casa, cámbiale su situación. Dale un poco de cariño y también educación. Y cumple con el tiempo la promesa al devolver a esa madre, aquella niña, como una mujer de bien.